En particular es la que están denunciando los enfermeros y otros trabajadores de salud que están nucleados en la UTS, la Unión de los Trabajadores de la Salud. A través de Facebook han difundido los recibos de sueldos que dan cuenta de una liquidación de haberes. Dicen ellos que es un aumento que ha sido otorgado por el gobierno de la provincia de Córdoba en medio de la pandemia. Pero fíjense los números. Los aumentos no superan los 150 pesos. En algunos casos son 117 pesos, en otros casos algunos pesos más, pero son 117 pesos que llegan en medio de la pandemia y precisamente cuando se está viviendo la situación más preocupante y de mayor demanda para los trabajadores de la salud. Bueno, ¿qué están diciendo los trabajadores de la Unión de los Trabajadores de la Salud, de la UTS? ¿A qué se debe este aumento y de esta forma? ¿Cómo lo están calificando? Jorge, te escuchamos. Gracias, Martín. Y cuando hablamos de salud tenemos que hablar de distintos sectores. Uno de ellos es el de la Unión Trabajadores de la Salud, más conocido como UTS. Nucleamiento que este año no ha sido recibido por parte de las autoridades sanitarias de la provincia de Córdoba para plantear varios temas, entre otros el de las paritarias, el de la necesidad de nombramiento o designación de mayor cantidad de personal. Pero no vamos a ahondar nosotros justamente en los pedidos que están formulando, sino que se lo vamos a preguntar a Rosana Cardoso, que es integrante de la comisión directiva de UTS, para que ella nos cuente cuáles son los reclamos que hoy tiene esta asociación. Rosana, buenas tardes y gracias desde ya por atendernos. ¿Qué están pidiendo a las autoridades de salud de Córdoba? Hola, buenas tardes. Bueno, básicamente, digamos, estar presente dentro de la mesa de negociación salarial. Se ha viralizado en los últimos días un recibo de sueldo que hemos publicado, varios recibos de sueldo de los empleados de salud, en donde hemos recibido como recompensa, digamos, por así decirlo, alrededor de 120 pesos, 150 pesos, otros un poquito más, a modo de aumento salarial. Bueno, la verdad que eso nos ha incomodado bastante porque el día 20 hemos hecho una jornada de lucha a nivel nacional, justamente para pedir paritarias para salud, en el marco también de esta pandemia, ¿no? Así que, bueno, es un reclamo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, desde muchos años, y bueno, y ahora es como que se ha exacerbado mucho más en este contexto. Ahora, ¿cómo es posible que solo hayan logrado este incremento de 120, 150 pesos? La verdad que mucho no entendemos, es una situación que se viene planteando. El Sindicato de Empleos Públicos ha hecho un arreglo con el gobierno provincial, con Pien a la cabeza, que es legislador del oficialismo, y la verdad que no sabemos bien en concepto de qué es esto y si todos los empleados públicos lo han recibido, pero bueno, la intención es justamente que salud tenga su propia paritaria porque tenemos, digamos, características diferentes del resto de los empleados también. ¿Qué ocurre tanto con el nombramiento de más personal? Bueno, eso también está bastante complicado. El gobierno garantiza supuestamente que hay suficiente cantidad de personal, pero la realidad es que no. Desde mucho antes de la pandemia ya teníamos estos inconvenientes de personal y bueno, y ahora es como que se ha aumentado y se incrementa mayor cantidad de trabajo y la consiguiente falta de personal también por los aislamientos que se van dando dentro del mismo trabajo, ¿no? ¿Cómo están trabajando justamente teniendo en cuenta que en muchos casos hay personal que está aislado, que no puede concurrir para hacer sus tareas habituales? ¿Cómo están trabajando, digo, en cuanto a los elementos de protección, en cuanto a la situación misma desde el punto de vista psicológico, teniendo en cuenta que es un escenario crítico? Sí, la verdad que es bastante complicado, sobre todo porque todos tenemos familias y vivimos en un contexto familiar y de ciudad, digamos, y la verdad que es complejo porque al haber poco personal, por ejemplo, el personal de enfermería que trabaja, no sé, en el área de neonatología, uno no sabe si en el momento de tomar el turno tiene que tomar ahí o en clínica médica, o siendo que hay especialidades ya y que la gente está acostumbrada a trabajar de determinada forma y tiene determinados conocimientos para eso.
Así que bueno, se complica sobre todo eso, o sea, la falta de personal hace que la misma dirección o la misma supervisión tenga que estar redistribuyendo el personal que está en este momento trabajando. ¿Se está buscando tal vez la designación de más personal o no? El director nos ha manifestado que sí, que se está buscando, pero que no están consiguiendo. Y claramente es por la situación que ofrecen, digamos, ofrecen contratos monotributo, en vez de ofrecer, digamos, contratos permanentes con otras características. El monotributo significa que es un sueldo muchísimo menor al que tiene una persona de planta. Por ejemplo, un médico alrededor de 45.000 pesos y un enfermero alrededor de 35, 38.000 pesos, para cumplir las mismas cantidades de horas semanales y sin las condiciones garantizadas sociales, digamos, sin aportes jubilatorios, sin obra social, sin ART fundamentalmente, y bueno, exponiéndose justamente en este mismo contexto. Bueno, Jorge, ahí me gustaría hacer un paréntesis para volver al tema principal. Están denunciando irregularidades a las condiciones de trabajo, pero apuntan a un acuerdo que tendría el Sindicato de Empleados Públicos, que es el que define la paritaria, con el gobierno de Córdoba y que dejaría fuera a gran parte de los trabajadores. ¿Qué están diciendo desde el CEP? Martín, hemos intentado comunicarnos con dirigentes del Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba y de hecho lo pudimos hacer y nos ha permitido establecer que con relación a los aumentos, el personal de salud en la provincia de Córdoba recibió un incremento salarial por el mes de marzo y otro durante el pago correspondiente al mes de julio. De hecho, el último de los aumentos, algunos trabajadores del equipo de salud lo han percibido el 20 de agosto. Se aclara desde el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba que los 120 a 150 pesos que algunos trabajadores han recibido recientemente se debe al pago de capacitaciones o asignaciones que no se habían liquidado o se habían liquidado de una manera incorrecta. También se informó que la tercera cuota de los 5.000 pesos del bono que llega proveniente desde la Nación ya se ha hecho efectivo a todos los trabajadores y resta por cobrar la cuarta cuota. Por otra parte, también señalaron que es preocupación del sindicato porque en algunos lugares se está pensando en la posibilidad de ampliar el número de camas, pero la gran pregunta es ¿qué pasa con el recurso humano? También indicaron que desde el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba se está buscando establecer contacto con las escuelas de enfermería para que aquellos trabajadores, o mejor dicho, profesionales de la salud, enfermeros profesionales que ya han culminado sus estudios pero que aún no están trabajando, tal vez puedan comenzar a hacerlo en calidad de becarios. Esto es lo que se ha informado desde el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba, buscando echar luz sobre estos aspectos que hace momentos nada más estaban siendo cuestionados por dirigentes de la UTS. Martín, adelante. Bueno, una situación que trae debate y que sin dudas da cuenta también de una grieta entre los propios trabajadores que están pasando una situación difícil en sus condiciones de trabajo, pero además sumado a la gran preocupación y la gran demanda que hay respecto de la pandemia. Respecto a eso también